Muy buenos días. Principalmente voy a agradecer la invitación y también SIDAP transmite el agradecimiento a Ana Yáñez. Agradecemos la invitación y de esta oportunidad de compartir este momento. También a su magnífico equipo presente, los hemos conocido y un excelente equipo con el cual estamos coordinando. Y también felicitarlos de casa, ¿no? Al Ministerio de Cultura, al equipo del Ministerio de Cultura, con el cual estamos bastante identificados. Bueno, voy a presentar, diríamos, esta ponencia desde dos momentos, ¿no? Primero, un poco para ubicarnos la problemática y cómo desde la problemática de los centros históricos estamos trabajando, ¿no?, este enfoque del financiamiento desde nuestra práctica en el centro histórico, donde trabaja SIDAP y tiene un proyecto, ¿no? Entonces, quería empezar con este patrimonio nacional ubicado dentro del centro histórico, dentro del área monumental declarada por UNESCO Patrimonio Mundial, porque creo que resume muy claramente la situación del patrimonio nacional dentro del centro histórico, ¿no?, que aún no está resuelto. Hay muchos, digamos, aciertos, emprendimientos, digamos, que se han resuelto, pero hay otros no todavía resueltos, como este, ¿no? Hace muy poquito ha sido noticia nacional e internacional, es, diríamos, un bien público de propiedad privada y que simboliza, diríamos, como ícono lo que es la memoria de un barrio. Para los extranjeros, el centro histórico tiene varios barrios y uno de ellos es Barrios Altos, donde hay muchas edificaciones patrimoniales en una situación, diríamos, de deterioro, ¿no?, y que tienen toda una memoria, ¿no?, y tienen toda una historia y que han permitido ser la base de declarar el Centro Histórico de Lima Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Y esa singularidad están en este tipo de patrimonios. Entonces, traía esta imagen también porque ha, diríamos, regresado este tema y como que, diríamos, las imágenes mediáticas dentro de la prensa han desdibujado lo que viene a ser esta problemática hasta el punto de, diríamos, dentro del mediatismo decir, bueno, este inmueble que se le conoce como el buque por su forma, no voy a detallar mucho, ya no se puede salvar, ya no se puede rescatar, ¿no? Y verán enmarcado en unas líneas rojas el daño que ha sufrido frente a lo que viene a ser un incendio, ¿no?, un siniestro, pero que no lo condena a la demolición, ni tampoco creo nos debe llevar a ese facilismo del fachadismo que a veces seduce, diríamos, a muchos desde lo que viene a ser el enfoque inmobiliario pragmático, ¿no? Es decir, invertir en patrimonio es caro. Ser propietario de un patrimonio es una maldición, ¿no? Por lo cual tenemos que resolverlo desde los productos inmobiliarios que existen, ¿no? Y ese va a ser un tema que lo voy a ir desarrollando. Entonces, esta propiedad, por decir privada, por el tiempo llegó a ser ya de varios propietarios empobrecidos y que han estado luchando para poder entrar al mercado y tener un producto para poner en valor. Ese producto, y lo vamos a analizar más adelante, no existe, ¿no? Entonces, pero que no exista no quiere decir que se diseñe o que se haga, ¿no? Entonces, por ese lado yo quería
un poco entrar así en impacto en esta foto porque creo que es un reto solucionable. Hay capacidades nacionales de profesionales que pueden asumir este reto y muchos que diríamos que están en esta situación, ¿no? Y que creo es un desafío latente desde lo que viene a ser el tema financiero, ¿no? Lo que viene a ser la relación pública-privada y también lo que viene a ser el profesionalismo y el marco normativo, que creo que es sumamente suficiente ahora para poder, diríamos, abordar esta problemática y no como un gasto, sino como se ha dicho muy bien los colegas en las ponencias anteriores, sino como una inversión, como un capital del Centro Histórico de Lima, que debe ser parte de lo que viene a ser el mercado, ¿no? Ahora estamos dentro de un libre mercado, pero ese libre mercado a veces no es milagroso. Creen muchos que hace milagros, pero no es así. No, yo creo que dentro del mercado hay determinadas reglas, ¿no? Y regulaciones. Se ha hablado ahora de los incentivos, ¿no? Se ha hablado de lo que viene a ser el papel de los actores. Entonces yo creo que es importantísimo reflexionar y que este acontecimiento no se repita, ¿no? Esta, diríamos, experiencia sirva de lección para superar la problemática. ¿Y por qué lo resalto, no? Porque hemos hecho una investigación, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el centro histórico. Acá es una imagen que está en el internet y que es bastante, diríamos, didáctica. El perímetro negro es el centro, es la delimitación, diríamos, por normativa del centro histórico de Lima, que agarra un pedazo del cercado de Lima, del RIMAC, de varios distritos o comunas, o como, diríamos, los colegas internacionales podían entender. Lo que está delimitado con azul, es decir, con líneas azules, es lo declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Y los demás colores son un poco la retícula, diríamos, según, digamos, las diferentes Limas que han pasado. Entonces, Lima tiene muchas huellas, ¿no? Y los resultados de la investigación nos han dado estas cifras, ¿no? No los voy a leer detalladamente, igual esto está en disposición en la página web del CIDAP. Y vemos, diríamos, resumidamente, que un 83% de la monumentalidad del Centro Histórico de Lima está en riesgo. ¿Qué quiere decir? Está vulnerable a eventos sísmicos, ¿no? No queremos que pase lo que ha pasado en Arequipa o lo que nos contaba la compañera de Quito, que vino un terremoto y tiró abajo, y bueno, y eso se volvió una oportunidad, pero no queremos ese tipo de oportunidades, sino otro tipo de oportunidades, o siniestros, ¿no? Como el que he mostrado del buque que se incendió por una casualidad, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera. Entonces, este es un análisis que nosotros hemos compartido como alerta para actuar, y no tan solo para lamentarnos, ¿no? Y diríamos, en este sentido, también hemos recogido información pública de la anterior gestión municipal, donde hacen un aproximado de lo que se necesita invertir, ¿no? Que son alrededor más o menos de 950 millones de dólares, que al final no es una cifra extraordinaria ni incansable, ¿no? Es decir, se puede, digamos, alcanzar, y sabemos de que hay, diríamos, ahorita intereses, digamos, de inversores en el centro. Y también creo que el BID está ahorita retomando un proyecto que se tenía, entonces hay posibilidades, ¿no? Entonces, en este escenario, ¿no? Porque faltarían muchas horas para poder ir tocando mucho más sobre este tema financiero, ¿no? Queremos, digamos, pasar a lo que se viene haciendo desde la sociedad civil hasta en el sentido de incidir en que se tiene que resolver, ¿no? Desde lo que vienen a ser los productos,
los productos crediticios, los productos financieros, para poder llegar a este marco de tener estos recursos para revertir esta situación. Entonces, en ese marco, desde el CIDAP, estamos partiendo, diríamos, del paradigma, un centro histórico vivo y con revitalización. Y ahí, diríamos, lo subrayo en blanco, ¿no?, sobre la conservación, la preservación, la puesta en valor del patrimonio cultural edificado debe considerarse como una acción dentro de un proceso de rehabilitación. No apostamos mucho a que sean elementos aislados, ¿no?, sino parte de un proceso y de un conjunto. Y rápidamente es la de revertir lo que viene a ser el deterioro físico, pero no tan solo el físico, sino lo ambiental y social, porque eso es un conjunto, diríamos, de problemáticas y no es que soluciono uno y ya está resuelto. Igual, diríamos, remarcamos mucho lo que viene a ser la dignificación de la vida del habitante en la ciudad. No apostamos a centros históricos donde el peso cultural es tan solo ser un centro histórico de visita, ¿no? Sino, creemos muchos que la ciudad es para los habitantes, es para la gente, y por lo cual, diríamos, su depositario de historia, digamos, su recinto de huellas, diríamos, de la memoria que ha hecho cada generación, debe estar siempre vivo, ¿no? Y no tan solo visitado por horas para ir a comprar o para visitar un museo, ¿no? En ese sentido también tenemos el tercer punto dentro de este, diríamos, paradigma, ¿no?, el conservar el patrimonio cultural como patrimonio vivo, ¿no? Con gente, digamos, que habita el patrimonio, con gente que visita los museos, abrirlos a la comunidad, ¿no?, democratizar el patrimonio, y eso lo consideramos en el concepto de patrimonio vivo. Y también el proceso participativo y concertador, en que la toma de decisiones es en conjunto y no tan solo una participación, diríamos, inducida a que yo, ¿no?, o las autoridades, o la resolución, diríamos, de la problemática y construcción de propuestas es solo la de invitar a participar, ¿no?, y convencer a que mi verdad es la verdad. Eso no es la concepción participativa, sino la de resolver juntos y tomar decisiones juntas, ¿no? Y, diríamos, consolidar las ciudades, y especialmente desde ahora, digamos, la premisa del gobierno que está planteando de ciudades inclusivas, con centros vivos y auténticos, ¿no? Es decir, no debemos perder esta, digamos, autenticidad, esta singularidad, ¿no?, porque yo creo que es el mayor capital que tenemos como sociedad y como, diríamos, como ciudad. Ahora, para entendernos y llegar un poco más al tema y no abrir, ¿no?, y muy bien los colegas han estado, diríamos, enunciando lo que viene a ser la economía, digamos, cultural. Desde el CIDAP, digamos, lo queríamos compartir. Son algunos conceptos con los cuales estamos partiendo para no entrar en la confusión, ¿no?, porque estamos construyendo una fórmula dentro de este, diríamos, concepto de economía cultural. Entonces, para nosotros tienen tres componentes, ¿no?, y desde las sabias teorías de Smith, los padres de la economía, etcétera, pues sí, el capital es la cantidad de recursos. Y dentro de esos recursos, bienes, está muy bien el patrimonio cultural, ¿no? Es un capital. Inversión es el empleo, el manejo del capital, ¿no? Entonces, inversión en patrimonio cultural, ¿qué quiere decir? El mejor empleo y manejo de lo que viene a ser el patrimonio cultural edificado. Y tercero, rentabilidad. Es la capacidad que tienen o que tenemos muchos, ¿no?, los actores de la ciudad, en este caso del centro histórico, en general su suficiente utilidad o ganancia, ¿no? Entonces, en estos tres conceptos estamos haciendo un acercamiento a lo que debe ser la fórmula, ¿no? Y esto es desde el enfoque, diríamos, económico, financiero, cómo lo estamos trabajando.
sin llegar a un romanticismo no sostenible ni sustentable, ¿no? Sino pisando suelo frente a este mundo globalizado y a las, digamos, reglas del mercado, ¿no? Entonces, patrimonio es igual a capital, al recurso, al activo, ¿no? Y así lo vemos. Y el capital más la inversión, ¿no? Y en este caso, la inversión es la que maneja el capital, nos da lo que viene a ser la rentabilidad. Y ahí tenemos rentabilidad social, cultural, todo lo que hemos visto en las anteriores ponencias. Es decir, algo simple. ¿Cómo esto lo aplicamos o cómo se ha venido, diríamos, aplicando en nuestro centro histórico con buenas y malas, diríamos, prácticas, concepciones, normativas, etc.? Entonces ahí hemos primero hecho una pequeña sistematización, ¿no? Y desde qué nos ha ido llevando, digamos, a aplicar esta fórmula en las políticas locales y nacionales, ¿no? Entonces ahí creo que en la fórmula nacional hay lecciones, y tenemos que reconocerlas, y recomendaciones. Y ahí hay dos líneas importantes, creo. Lo que viene a ser el modelo de Quito, no es que estén los compañeros acá y estemos ensalzando por la presencia, sino yo creo que el modelo de Quito ha dado la vuelta al mundo y da muchas lecciones, especialmente por la continuidad de la política, de la gestión, y eso está reconocido mundialmente. Entonces, el componente FONSAL, ¿no? Y que ahora creo que está en un proceso de ser el Instituto Metropolitano de Patrimonio Cultural en Quito, marcó, diríamos, un estilo de trabajo y que llegó en su momento acá a Lima. Y la otra lección y recomendación es UNESCO, cuando declara el Centro Histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad, plantea recomendaciones. Y una recomendación muy clara y casi como, diríamos, muy firme, ¿no? Una especie de condicionamiento que está ahí, es que el Centro Histórico de Lima tenga una unidad de gestión, ¿no? Es decir, estos dos pilares. Frente a esto, diríamos, ¿qué se ha venido dando en ese marco general, diríamos, para el manejo del centro histórico y el componente, diríamos, financiero? Se crea ProLima, ¿no? Que es el programa para la recuperación del centro histórico de Lima en base a un acuerdo municipal, se llama de acuerdo de consejo aquí, ¿cómo ir, digamos, tratando de llegar a esa unidad de gestión que pide UNESCO, ¿no? Es decir, un primer acercamiento, porque no es, digamos claramente, y creo que conocemos los conceptos, una cosa es unidad de gestión y otra cosa es un programa, ¿no? Y también se forma lo que viene a ser, se crea el FOMUR, el Fondo Metropolitano de Renovación y Desarrollo Urbano, también por una norma municipal, mediante una ordenanza, ¿no? Destinado a financiar lo que viene a ser proyectos de construcción, rehabilitación, y ahí he subrayado muy claramente lo que viene a ser restauración, ¿no? Ese es un mandato que está dentro de este fondo municipal, y así otras actividades, ¿no? Y administrado, bueno, y ahí son a veces nuestras lógicas institucionales dentro del país, no administrado por ProLima, ¿no? Sino administrado por Emilima, que es la empresa municipal inmobiliaria, ¿no? Entonces, ahí surgen preguntas, ¿y por qué, no? Entonces, y más preguntas surgen, y ahí ya a veces hay un poquito de enredo, cuando por decreto de alcaldía, que está acá que tienen los datos, se encarga a Emilima, ¿no? Lo que viene a ser la unidad de gestión para la renovación urbana, ¿no? Entonces, y diseñar el programa municipal de renovación urbana y lo que viene a ser los acuerdos para la disposición normativa del FOMUR. Entonces, en este pequeño enredo nos hemos quedado, ¿no? Es decir, estamos ahora con una nueva gestión municipal y creo que está en un proceso de repensar,
¿no? Y volver a, diríamos, considerar esta recomendación de UNESCO sobre la unidad de gestión, que ya hay prácticas en muchos ciudades, ¿no? Para poder verdaderamente tener un mejor manejo de lo que viene a ser el centro histórico. Entonces, en ese marco, diríamos, hemos volcado esta realidad a la fórmula, ¿no? A esta fórmula dentro de lo que viene a ser la economía cultural. Entonces, acá vemos, tenemos un capital, un rico capital, ¿no? Más de 600 inmuebles, ¿no? Ambientes monumentales urbanos, etcétera. Y los inversores, y la inversión, ¿quién maneja el capital? Ese capital, ¿no? Porque aparte hay un capital financiero, ¿no? Entonces, tenemos a la Municipalidad de Lima, ¿no? Hablábamos de Mi Lima, tenemos el Fondo Municipal que se nutre desde 1999 de lo que viene a ser las habilitaciones urbanas. Es decir, las habilitaciones urbanas en el país pagan, digamos, una especie de contribución, ¿no? Por habilitar determinadas áreas territoriales, y de ahí se le saca un pedacito, ¿no? Es una especie de contribución y va a este fondo para lo que hemos hablado antes, para hacer todas estas acciones, ¿no? Desde 1999. Entonces, ese fondo debe estar bastante gordito, porque ahora con el boom inmobiliario tenemos una proliferación de lo que viene a ser urbanizaciones, ¿no? Y otro tipo de intervenciones urbanas. Y también, bueno, tenemos lo que viene a ser el Ministerio de Cultura, que tiene un papel más normativo, y lo que viene a ser en el marco habitacional, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y desde lo que viene a ser el enfoque, diríamos, de reforma del Estado, se apuesta un poco al modelo chileno, ¿no? De estimular mucho la inversión, digamos, privada, y lo que era el Fondo Nacional de Vivienda se convierte en el Fondo de Mi Vivienda, ¿no? Como una especie de banca de segundo piso, ¿no? Y donde hay el bono habitacional familiar, ¿no? El subsidio para lo que viene a ser el estímulo de la inversión privada. Y dentro también de esta inversión, ¿no? Y no lo podemos dejar de lado, está la sociedad civil y especialmente los propietarios, ¿no? En el centro histórico hay mucha propiedad pública y privada, ¿no? Y principalmente, y he destacado aquí, dentro de los privados se destaca la iglesia, las universidades, ¿no? Los grupos religiosos, las cofradías, y también dentro de los públicos, lo que viene a ser la Sociedad de Beneficencia de Lima, que siempre ha sido la depositaria de algunas donaciones de inmuebles, etcétera, que casi es el segundo dueño del centro histórico, ¿no? Entonces, en este marco, diríamos, estamos replanteando, ¿no? Y viendo estrategias para lo que viene a ser cómo salir adelante la revitalización y la puesta en valor del centro histórico de Lima. Entonces, aquí hemos un poco, diríamos, planteado un paradigma para el trabajo desde el enfoque de la ciudad y la sociedad sin pasado no tiene presente ni futuro garantizado, ¿no? Es decir, no es una premisa romántica, sino real, ¿no? Y con, diríamos, sustentabilidad y sostenibilidad, ¿no? ¿Y bajo qué principios, no? El principio que el patrimonio cultural vivo, la memoria, la identidad y autenticidad del lugar es un bien público, y muy bien coincidimos con los anteriores expositores. Pese a que sea privado, hay una responsabilidad pública y privada. Y en ese marco tenemos una buena ley, aunque algunos, digamos, son críticos a la Ley General de Patrimonio Nacional, donde hay claramente, hasta hay, diríamos, normado que cuando un bien patrimonial sea privado y no está bien, diríamos, atendido, protegido,
el Estado lo puede, diríamos, acoger y se aplican normativas como la expropiación para que ese bien sea protegido. Ahora, diríamos, las experiencias no son muchas porque siempre hay el problema económico, no hay dinero para poder proteger, expropiar, y esto, diríamos, lo acojo como órgano tutelar, ¿no? Pero está la normativa ahí, ¿no? El segundo sí, que es un capital, ¿no? Nuestro patrimonio cultural es un capital y es un activo único e irreemplazable, ¿no? Eso sí, diríamos, coincidimos con, diríamos, las reflexiones y las recomendaciones de UNESCO, estamos totalmente de acuerdo, y que la centralidad de la ciudad debe garantizar centros históricos vivos, ¿no? Si tenemos en esa línea, diríamos, este principio y ponerlo en práctica. Entonces, como sociedad civil y como instituciones civiles y privadas que no vamos a reemplazar, digamos, al Estado en ningún momento, es cómo, diríamos, promovemos, diríamos, lecciones, cómo promovemos la reflexión, ¿no? Para que nuestras políticas públicas, nuestro repensar político, ¿no? Puedan, digamos, seguir adelante. Ya voy terminando. Entonces, hemos sistematizado lecciones nacionales e internacionales, hay buenas y diríamos débiles prácticas, ¿no? Y con fórmulas muy probadas y que nos inducen a asumir el desafío de promover casos emblemáticos. Yo creo que desde la sociedad civil, ¿no? Es decir, desde el CIDAP tenemos ese desafío de poder promover un laboratorio de ideas y de propuestas, ¿no? Demostrativas, desde metodologías participativas, ¿no? Dentro de procesos progresivos y con habitantes, con gente que está, diríamos, interactuando con lo que viene a ser el patrimonio cultural en un proceso que garantice la rentabilidad social y económica. Entonces, rápidamente, por el tiempo, voy a traer uno de los casos, ¿no? Que es la Casa de las Columnas, está diríamos, un par de cuadras de la Plaza Mayor, aquí está, diríamos, la Plaza Mayor, acá está la Casa de Gobierno, bueno, toda esta manzana, acá está, este es el predio, el inmueble monumental del conjunto de Santo Domingo, por, diríamos, problemas en su época de la iglesia, con el poder político de ese momento, diríamos, de los conquistadores, van teniendo tensiones, comienzan a independizar sus predios y esta casa llega a ser un resultado de ese proceso de independización, porque ustedes sabrán que hasta los jesuitas fueron expulsados, ¿no? Por este litigio de poderes, ¿no? Entonces, y esos litigios, esas tensiones se hacen huella dentro de lo que viene a ser la ciudad. Entonces, hemos acogido esta casona porque también es singular y creo que única en el centro histórico, de que de patrimonio religioso, de arquitectura religioso, pasa a lo que viene a ser arquitectura doméstica, ¿no? Es, diríamos, una reconversión, ¿no? Y que lo podemos, diríamos, discutir y conversar con los historiadores y en esa línea estamos, ¿no? Entonces, en esta fórmula lo que se ha venido desde el manejo de inversiones, del manejo del capital, es desde la sociedad civil tomar la iniciativa y llamar a la reflexión a lo que viene a ser las autoridades, ¿no? El papel de la cooperación internacional, ¿no? Y acá están un poco el resumen de los actores en este desafío hacia lo que viene a ser la rentabilidad social, cultural y económica, ¿no? Entonces, acá está la organización de los vecinos que habitan este patrimonio, la cooperación internacional en un primer momento, ¿no? Con World Monetary Fund, lo que viene a ser
la escuela taller, que fue invitada por World Mental Fund, donantes como la Iglesia Canadiense y, diríamos, el propietario, Sociedad de Beneficencia, que es una entidad pública, y la participación del Ministerio de Vivienda en asocio con la Cooperación Española, ¿no? Y el Ministerio de Cultura con las facilidades normativas dentro del proceso del proyecto. Entonces, rápidamente, sin muchos recursos financieros, económicos y desde la sociedad civil, ¿qué empezamos a hacer y qué demostramos? Entonces, entramos desde las más urgentes, que es estabilizar y reducir el riesgo, ¿no? Entonces, identificamos, y acá verán, ¿no? Por el tiempo no lo voy a ir detallando, abordar lo que viene a ser la humedad, ¿no? Lo que viene a ser algunos riesgos de desprendimientos, o desplomes o colapsos, ¿no? Y bajo dos principios, ¿no? Proteger la vida y el patrimonio. Entonces, frente a esto, la población organizada, sin ser, diríamos, propietaria, porque de inquilinos pasan a ser ocupantes, hay una especie de, bueno, de recirculación ahí de población, pero participan en el proceso de estabilización y reducción del riesgo. Entonces, con una asistencia técnica adecuada, se comienza a intervenir, ¿no? Y a encaminar hacia la visión de la puesta en valor, ¿no? Aquí empezamos nosotros, el CIDAB, con la población organizada, luego con las capacitaciones y fortalecimiento de capacidades en lo que viene a ser la gestión de puesta en valor, la población organizada comienza a recibir donaciones, ¿no? Con el cual se hace una primera obra importante, que es el cambio de redes, que tenían más de 100 años, ¿no? Y reducir la humedad, porque era el principal, diríamos, causante de los problemas de humedad, y que eso iba a, diríamos, mermar lo que viene a ser los muros en tierra, lo que llamamos nosotros adobe, ¿no? Y esas tecnologías son muy adecuadas, no son, diríamos, fuera del estándar internacional seguras, sino son seguras, pero que estén en contacto con la humedad los debilita, ¿no? Entonces, esa fue una primera acción, con trabajo comunal, etcétera. Lo otro fue reducir el riesgo, ¿no? Y la humedad y el deterioro de lo que viene a ser las áreas comunes, ¿no? Aquí, conciencia de la población en que no podían tener baños individuales en cada una de las habitaciones, viviendas que ellos estaban teniendo, hasta que no sea sujeto de un proceso de remodelación o de restauración. Entonces fue muy consciente, se tienen 2 baños comunales y, diríamos, la situación de empobrecimiento y falta de asistencia técnica hizo que tengan este tipo de núcleos, que después, por la donación que ellos mismos han recibido, ¿no? Se pudo mejorar la infraestructura. Aquí ya están los donantes y invitan también a que participe la escuela taller, porque en ese momento se hacían también trabajos paralelos por las donaciones que se habían recibido con World Mental Fund, ¿no? Entonces, ellos estaban participando en una de las acciones, que era el monitoreo arqueológico. El otro núcleo ya invitan a lo que viene a ser el Ministerio de Vivienda en convenio con la Agencia Española de Cooperación, y como operador la escuela taller, ¿no? Se pone, diríamos, en mejora lo que viene a ser este núcleo sanitario. Rápidamente, porque estamos en el tiempo, también se estabiliza lo que viene a ser las unidades de vivienda, no para consolidarlos, ¿no? O como a veces se ha malinterpretado, sino para poder seguir interviniendo y hasta tener lo que viene a ser la vivienda transitoria. En el caso de Lima, en el caso del país, no existe un programa para lo que viene a ser vivienda transitoria para
los habitantes que están en patrimonio cultural y tengan, diría, y propietarios, como el caso del buque, donde reubicarse para que mientras que se hace la obra, ellos regresen, ¿no? Solamente hay una experiencia que se ha tenido en el programa municipal de la muralla, pero no es parte de una política, diríamos, para los otros tipos de emprendimientos. Entonces aquí se está estabilizando, porque también para poder restaurar se tiene que apuntalar, se tiene que tener este tipo de intervenciones. Y luego, diríamos, o paralelamente, se van animando muchos a participar, diríamos, ¿no? Y algo significativo dentro de su especialidad ha sido la participación, digamos, de los fondos, digamos, logrados por World Monetary Fund, ¿no? De su oficina que está en Nueva York, y se puede, diríamos, hacer la conservación y restauración de los principales baluartes, ¿no? Y diríamos de los elementos artísticos que le dan bastante singularidad a esta casona, que son las huellas, digamos, de patrimonio religioso. Ya me siguen torturando, ya ahorita termino. Y esta, diríamos, también es otra de las acciones, ¿no? Es en relación a la fachada, la restauración del balcón, ¿no? Y de la reposición de lo que viene a ser el portón, ¿no? Eso se ha hecho con el convenio que tiene el Ministerio de Vivienda, la Dirección Nacional de Urbanismo, con AECIP, ¿no? Y es una intervención, diríamos, dinamizadora de a poquitos, como ven ustedes, para ir demostrando que la progresividad también tiene sus, diríamos, dinámicas estratégicas. También fuera de las obras o paralelamente se han hecho el estudio de lo que viene a ser linderos. Con el Ministerio de Cultura se logró lo que viene a ser los sectores de intervención, ¿no? Con la escuela taller, quienes estaban encargados de la parte de la restauración, se hizo las gestiones. Y también hemos logrado trabajar con la población lo que viene a ser la primera aproximación de los usos, ¿no? Y recuperando un poco las dinámicas es decir, que se están dando las dinámicas dentro de la casona. Entonces, lo amarillo es lo que viene a ser vivienda, comercio, pero muy pequeñita, la vivienda tienda y lo demás vivienda, ¿no? Y bueno, ya esto es tema un poco más largo y lo podemos ver en otras charlas, ¿no? Y se ha llegado a un nivel de anteproyecto, trabajando, diríamos, las dobles alturas y teniendo los criterios de diseño que están, diríamos, aquí mencionados, la memoria del lugar, lo que, diríamos, el Ministerio de Cultura recomienda a través de lo que vienen a ser los sectores de intervención, nuestros reglamentos, nuestros parámetros, la habitabilidad y también lo que viene a ser la sustentabilidad y replicabilidad. Porque eso de tener un laboratorio único no es, diríamos, lo más adecuado, ¿no? Y también en este marco, digamos, de dinamismo de los que habitan este tipo de propiedades, las mayoritarias del centro histórico, es decir, el mayor propietario de Sociedad Beneficencia, se sensibiliza el anterior gobierno y sale, diríamos, la dación de esta norma, el Decreto Supremo 012, que reconoce a los posesionarios organizados y en el marco de un proceso de renovación urbana ser propietarios, en propiedad asociativa, que nos parece un gran salto, ¿no? Es decir, dentro de lo que viene a ser el enfoque de destugurizar, porque tenemos que dar una solución a este proceso. Entonces, ahorita están en espera estos vecinos que recibieron una primera constancia de que ya esto se ejecute, y no es un regalo, lo van a pagar bajo determinadas flexibilizaciones de los costos, ¿no? Y para dignificar el patrimonio y también la vida de ellos, ¿no? Y para terminar, ya estoy terminando, ya no es necesario que me pongan otro letrero más. Tenemos un desafío más largo y seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, en este marco tenemos un asocio de cooperación estratégica
con los compañeros de Uruguay, con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda y Ayuda Mutua, el Centro Cooperativo Sueco, para, diríamos, ir repensando, diríamos, en el contexto local y del Centro Histórico de Lima, lo que viene a ser patrimonio cultural habitado y restaurado en propiedad colectiva, uso y goce y por ayuda mutua, ¿no? Es un gran desafío, ¿no? Pero vemos que ha garantizado muchas cosas en el tiempo. Entonces, está el caso de Montevideo, el caso de, diríamos, de El Salvador. Estamos en una primera etapa, 3 líneas de trabajo, ¿no? Misiones de apoyo técnico, lo que viene a ser consultores externos que han venido aquí a conversar, ¿no? A trabajar, a reflexionar sobre este tema con la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio y de Vivienda y el Fondo de Mi Vivienda. Y luego también hemos apoyado en este colectivo pasantías internacionales, ¿no? Hemos llevado funcionarios, ¿no? Autoridades a que conozcan este tipo de experiencias, ¿no? Habitantes también. Y dentro del proceso de fortalecimiento de capacidades, todo un proceso de, diríamos, fortalecer capacidades a los habitantes dentro de este modelo, ¿no? Y bueno, aquí termino. Esta me parece una prueba de ese modelo que se tiene dentro de lo que viene a ser la ciudad de Montevideo, parte de lo que viene a ser Ciudad Vieja, ha tenido concursos y no es la única, sino son varias y es una política dentro de, digamos, de la alcaldía y del gobierno nacional y nos parece muy interesante que podemos aprender de estas lecciones financieras involucrando a las asociaciones de vecinos para poder sacar adelante. Muchas gracias.